Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Buenos días, maestros y maestras de Antioquia, y a todos los televidentes que a esta hora sintonizan Despertar Educativo, programa institucional de Adidas. Y en el marco de esta coyuntura política, de la fiebre del Mundial, de la temporada de vacaciones y de las noticias educativas y gremiales, le damos la bienvenida a esta emisión. A continuación, vamos a conocer nuestros titulares. Presidenta de Adidas explica en qué consiste el auxilio funerario del FOMAC. Además, orienta sobre el reconocimiento de la prima de servicios y aclara que tiene efectos salariales sobre prestaciones económicas. Preste atención. Directivo Jesús Alejandro Villa pide fortalecer la educación pública, respaldar las reformas sociales, investigar denuncias de corrupción en Fiduprevisora y asumir responsabilidades sindicales ante la coyuntura política nacional. Catedrático de La Paz, Bolivia, enfatiza sobre la exclusión que aún se vive en los territorios y asegura que la etnoeducación es un camino que hay que continuar. La educación debe promover equidad, participación y respeto. En esta emisión tendremos la primera parte de la entrevista con Memo Ángel. Hablamos con él sobre el Mundial de Fútbol, historia y poder. Un análisis sobre cómo el deporte refleja las ideologías políticas y los proyectos de una nación. Las recientes declaraciones del vicepresidente saliente de la Fiduprevisora para los asuntos del FOMAC reafirman la necesidad de mantener una defensa decidida del Fondo del Magisterio. Atención, Magisterio. Si eres afiliado a Adidas, obtén un 10% de descuento en matrículas de pregrado y posgrado en la Universidad San Buenaventura. Si quieres conocer más detalles, escanea el código QR que aparece en pantalla. A continuación, vamos a conocer el informe de la presidenta de nuestra organización sindical, Lida Yasmín Morales Cuervo. Compañeros maestros, maestras y comunidad educativa, un cordial y caluroso saludo. La intervención de hoy la voy a enfocar en dos temas. El primero tiene que ver con el auxilio funerario del FOMAC, el cual es un reconocimiento económico para la persona que sufragó los gastos de entierro de un docente afiliado pensionado. Este equivale a una mesada pensional o salario con un valor entre 5 y 10 salarios mínimos legales y debe solicitarse entre los 3 años siguientes al fallecimiento. Requisitos y documentos. Para realizar la solicitud debe presentar carta de solicitud firmada por la persona que pagó los gastos del sepelio, factura original de los servicios funerarios expedida a nombre de quien solicite el auxilio, documentos del docente, registro civil de defunción, certificado de tiempo de servicio si aplica y copia de la resolución de pensión, documentos del reclamante, copia de la cédula y certificado de cuenta bancaria. ¿Cómo realizar el trámite? Puede realizar la gestión de forma presencial o virtual. Virtual, ingresando a la plataforma oficial Humano en línea y adjuntando la documentación requerida. Y de manera presencial, acercándose a la Secretaría de Educación correspondiente o a las oficinas de FOMAC Fiduprevisora. Para más información puede comunicarse en la línea de FOMAC que aparece en pantalla. A tener en cuenta, cuando un docente pensionado del 2277 con expectativa de pensión fallece y estaba activo, la familia tiene derecho a un seguro de vida y auxilio funerario, y si fallece y estaba retirado, tiene derecho solo al auxilio funerario. Si el docente fallece por enfermedad común, el auxilio será de 12 salarios y si fallece por accidente laboral o enfermedad laboral, será de 24 salarios.
El segundo tema tiene que ver con la prima de servicios, la cual está referenciada en el decreto 1545 del 19 de julio del año 2003. Esta equivale a 15 días de salario y se paga a mitad de año, teniendo en cuenta que se liquida el 30 de junio, pero se cancela los 15 primeros días del mes de julio. Para recibirla, el educador debe acreditar al menos un año continuo de servicio o como mínimo 6 meses de forma proporcional al tiempo laborado. El monto equivale a la mitad de un salario, 15 días. Los requisitos de tiempo es que se debe haber laborado por lo menos 6 meses. Si un docente lleva menos de 6 meses de servicio, no hay lugar al reconocimiento de esta prima. Constituye factor salarial desde el momento de su causación para efectos de las liquidaciones de las siguientes prestaciones económicas como vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, prima de Navidad. Tenga en cuenta que si el docente o directivo docente es trasladado de una entidad territorial certificada en educación a otra, el pago de la prima de servicio lo realizarán las entidades territoriales de origen y receptora de manera proporcional al tiempo laborado en cada una de ellas. La entidad territorial de origen debe reconocer en el acto administrativo que decrete el traslado el valor a pagar por concepto de prima de servicios, el cual debe ser cancelado dentro de los 15 días siguientes a la expedición del mismo. La entidad territorial receptora efectuará el pago dentro del término establecido en el parágrafo del artículo 1 del decreto antes mencionado. Como organización sindical continuaremos unidos en la lucha y defensa de nuestros derechos. Continuaremos forjando desde la lucha la defensa de la educación pública. Feliz y bendecido fin de semana para todos. Despertar educativo. Es momento en Despertar Educativo de saludar a nuestro compañero periodista Sebastián Ospina, quien se encuentra con un invitado especial para hablar de política y fútbol a propósito del Mundial 2026 que se cumple en México, Estados Unidos y Canadá. Sebastián, buenos días. Adelante con la información. Así es, Marcelo, un saludo cordial para usted, para todo el magisterio antioqueño, colombiano y comunidad educativa en general. Efectivamente, nos encontramos en la Universidad Pontificia Bolivariana porque nos vinimos hasta este lugar para conversar con Memo Ángel, docente, escritor, periodista, y en el marco de todo lo que se está viviendo por la fiebre del Mundial, queremos también reflexionar y dialogar en torno a temas importantes sobre el deporte y el fútbol. Memo, bienvenido a este espacio de Adida. Bueno, y muchas gracias por la invitación, gracias a todos los televidentes o los que están viendo el video. Bueno, Memo, comencemos con una pregunta contundente y es, si el fútbol es política, ¿lo podemos relacionar con la política? Hombre, el fútbol necesariamente es política por 3 razones fundamentales. Porque la política es la convivencia entre los seres humanos. Segundo, porque la política es el cuidado del otro. Y tercero, porque es un juego donde, si bien es cierto que hay una batalla, no hay violencia entre los contendores, se aceptan los resultados. Bueno, el fútbol ya trascendió a un simple deporte, sobre todo así a gran escala de alto rendimiento, y cuando observamos el mapa del mundo, dentro del Mundial tenemos que hablar de Jordania, de Argelia, por ejemplo, de Irán, de Irak, que por ejemplo la selección de Irán juega los partidos en Estados Unidos, pero no puede quedarse en Estados Unidos, le toca viajar desde México cada vez que juega para poder ir a su partido y se tiene que devolver precisamente a tanta retaliación que hay con Estados Unidos. ¿Cómo se puede evidenciar también esto? Hombre, eso es muy triste porque el fútbol es patrimonio de la humanidad. O sea, el fútbol no tiene fronteras. El fútbol es un juego que se tomó a los países y donde la competencia es también aprendizaje. Entonces, que se utiliza la política como que los iraníes no pueden dormir en los Estados Unidos o que los rusos no pueden asistir porque están en un problema con Ucrania, eso empieza a dañar la imagen de algo que es patrimonio de la humanidad. Es como decir, hombre, a la muralla china no puede ir
no pueden ir colombianos o no, no, eso hace parte del mundo. Entonces esto pone a pensar mucho qué pasa si los odios políticos, no entre los pueblos, porque los pueblos nunca se odian, van a empezar a afectar algo que une a los pueblos. Que por ejemplo, hoy juega Colombia con el Congo. Entonces a uno le han dicho, hombre, del Congo son súper grandes, tienen una carrera espectacular. Entonces uno va a ver seres humanos llevando a cabo una competencia donde al final seguramente se van a abrazar. La disputa no es de los pueblos, pero sí de las personas, y por eso muchas veces se ve claro, tanta guerra, tanta retaliación. Hablemos un poco también del papel que cumple, por ejemplo, Qatar, Arabia Saudita, con la relación que tiene con Estados Unidos, que son aliados estratégicos en otros aspectos, pero también dentro del fútbol se ve mucho, sobre todo con el tema del mercadeo en el fútbol. Sí, hombre, empieza también el fútbol a volverse un gran negocio, pues. ¿Cuánto vale un jugador? ¿Quiénes compran los equipos? Y en ese aspecto, cuando el deporte se vuelve un gran negocio, uno se hace una pregunta, entonces volvemos a ciertas formas de esclavitud. Yo lo compro a usted y lo pongo a rentar, porque además... Es un producto, el jugador es un producto. Es un producto como tal, y donde además lo compro ahora y de pronto lo vendo en 2 años, ¿cierto? O lo saco y le rebajo el precio. Entonces es una cosa terrible ver a alguien a través del dinero que es capaz de producir y no del juego, del ejemplo a las nuevas juventudes. Entonces ahí uno se hace como una reflexión muy poderosa en torno a lo que es lo humano y a lo que es la falta de humanidad, porque en ese tipo de negociaciones no hay humanidad, se pierde lo humano. Yo creo que este mundial está marcado por tensiones geopolíticas, lastimosamente, como lo estamos viendo, pero ¿por qué entonces ir a un país como Estados Unidos, que ha sido tan controversial, que tiene de pronto restricciones para unos países y para otros no? ¿Cómo evidenciar eso desde la potencia que es Estados Unidos? Hombre, este mundial pues tiene como un montón de caricaturas. La primera, que la FIFA le dé al presidente Trump un premio Nobel de la Paz FIFA, una cosa que nunca había existido. Segundo, de que se piense todo esto en términos de marketing y al mismo tiempo de segregación de cierto tipo de personas. O sea, entonces lo que está pasando, que muchos turistas pues prefieren ir a México, primero porque es mucho más barato, segundo porque hay muchas cosas para ver, que en los Estados Unidos pues ha vivido más de los niños y de la gente joven de Disney y todo esto. Y una cosa que es yo creo que es muy diciente, y es hasta qué punto el poder político comienza a permear lo que no es de nadie en el mundo, porque el fútbol no es de nadie, ¿cierto? Así como el aire no es de nadie, ni el agua es de nadie, el fútbol tampoco. O sea, cualquiera puede jugar fútbol. Yo a la edad que tengo llamo a otros viejos y ¿qué? Chutamos el balón. Sí, claro. Memo, ya para finalizar, yo quiero que entregue una reflexión relacionada precisamente de la influencia del fútbol en la política, y se lo quiero enmarcar en una anécdota, y fue que hace algunos mundiales Costa de Marfil clasificó por primera vez a un mundial, y el capitán de su equipo, Didier Drogba, tomó un micrófono, se paró frente a las cámaras de televisión, de los medios, y dijo, quiero que se acabe la guerra civil en mi país, en Costa de Marfil, quiero que nos unamos los del sur con los del norte, mire que el fútbol es capaz de unirnos, no más muerte, no más división.
Entonces, y allí acabó esa guerra civil en Costa de Marfil. ¿Cuál es la influencia o la importancia también del deporte, del fútbol, en el tema político, ya para ir finalizando? Sí, indiscutiblemente el fútbol, que reúne multitudes, también legitima actitudes, ¿cierto? Si los jugadores empiezan a pedir, paremos, vivamos mejor, la gente les cree, porque son triunfadores. Esos jugadores de las selecciones son triunfadores y tienen una capacidad muy grande de demostrar que en paz se vive bien. Bueno, Memo, yo creo que este tema nos da para hacer un programa completo y yo creo que por eso vamos a tener 2 entregas en Despertar Educativo, esta que estamos teniendo y el próximo domingo entonces vamos a hablar también de la influencia del deporte, de la política, del fútbol en América Latina, sobre todo en Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, todo lo que ha pasado en torno al deporte rey. Memo, muchas gracias por estar en este espacio de Adidas, reflexionando también sobre el deporte y la política. Hágale. Bueno, luego de hablar de deporte, de política, es importante también hablar un poco de la salud del magisterio. ¿Qué está pasando en estos momentos? Porque durante esta semana se conoció la renuncia, entre comillas, de Herman Bayona al FOMAC por pedido de la Fiduprevisora. Sorpresa e incertidumbre en el magisterio colombiano tras la salida de Herman Bayona de la Vicepresidencia de Asuntos del FOMAC en la Fiduprevisora. Aunque su contrato estaba próximo a finalizar, la entidad decidió terminarlo de manera unilateral y asumir el pago de una indemnización en lugar de permitir que culminara el periodo y realizara el empalme previsto. Bayona aseguró que nunca recibió una explicación sobre las razones de su desvinculación y sostiene que su salida se produjo en un momento especialmente sensible para el fondo, cuando estaban por definirse procesos contractuales de alto impacto económico relacionados con la atención de salud, plataformas digitales, sedes de atención y nuevos modelos de contratación. Nosotros hemos denunciado actos o presuntos actos de corrupción al interior de la fiduprevisora en el sector salud, o en lo que refiere a la salud, como también lo que refiere a prestaciones. De hecho, la Contraloría hizo una auditoría y también la fiduprevisora hizo una auditoría interna que ratifica que hay un detrimento patrimonial. Nosotros lo habíamos denunciado por 250.000 millones y se encontró un detrimento patrimonial por cerca de 350.000 millones o más. Pero además se documentó pagos irregulares a el prestador de Sumimedical y a otros prestadores que ascienden los 123.000 millones de pesos y paramos además otras órdenes de pago que venían desde la gerencia jurídica de la administración anterior por valor acerca de 1.2 billones de pesos en términos de salud, lo cual hubiera dado al traste con los recursos de la salud que ya vienen siendo afectados por los sobrecostos de los contratos de la salud que actualmente tenemos. Durante su gestión, el ex vicepresidente afirma haber impulsado auditorías y denuncias que dejaron al descubierto presuntas irregularidades de enormes proporciones. Se han encontrado dobles facturaciones, se han encontrado sobrecostos en medicamentos, hay incluso contratos donde EIPS que cobraban un medicamento hasta 10 millones de pesos más de lo que valía. Encontramos sobrecostos en materiales quirúrgicos hasta del 5.000%. Yo cuando recibí el informe de mi equipo, yo dije, ¿están seguros de esta cifra? Es 5.000%, es que es increíble, ¿no? Sí, el 5.000% y después lo documentamos. Es impresionante, estaban desangrando el fondo del magisterio. Y yo creo que nos convertimos en un palo en la rueda y esa es la razón de nuestra salida.
Bayona considera que la decisión de la terminación de su contrato también estaría relacionada con el nuevo escenario político que vive el país tras la reciente elección presidencial. Según manifiesta, existen intereses de sectores y partidos políticos por recuperar influencia sobre la administración del fondo, una afirmación que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades competentes. Que muchas de las personas que estuvieron allí hicieron parte de las campañas en contra del gobierno del cambio. Hay que denunciar también que muchas de las personas que nosotros denunciamos, abogados que estuvieron haciendo y que están conchavados allá con la estructura enquistada, corrupta del tema de prestaciones, hicieron parte de la campaña de Abelardo de las Priella. Entonces, uno supone que es muy probable que sí efectivamente exista conexidad entre estas estructuras políticas y quienes están llegando a la fiduprevisora. Incluso yo creo que hay una lucha entre estructuras políticas por el botín de la fiduprevisora. Mientras tanto, las denuncias ya reposan en los organismos de control que tendrán la responsabilidad de determinar si las presuntas irregularidades constituyen hechos de corrupción y establecer las responsabilidades correspondientes. Despertar educativo. Para los investigadores y líderes de comunidades, el propósito de fortalecer la educación incluyente, diversa y respetuosa de las identidades culturales está basado en la forma en que se desarrollen los procesos, buscando siempre garantizar que sean incluyentes y que se integren plenamente a las sociedades. La oralidad ha sido desde tiempos milenarios el principal medio de transmisión de conocimientos en los pueblos ancestrales. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas conservaron su memoria colectiva a través de la palabra hablada, permitiendo que las nuevas generaciones conocieran su historia, su cosmovisión y su relación espiritual con la naturaleza. Para los pueblos ancestrales, la oralidad no solo representa una forma de comunicación, sino también un mecanismo de resistencia cultural. La oralidad es nuestra matriz ancestral milenaria que tiene que ver con la forma como se configuran los pueblos. Todos los pueblos ancestrales tienen sus formas de oralidad, ya sea en la gastronomía, en los tejidos, en la forma de producción, en los rituales, en las danzas y en las formas de producir conocimiento. La oralidad es el núcleo fundamental de nuestros pueblos. En la escritura, la transcripción, la sistematización, la aplicación de tecnología ayuda a preservar, a reproducir y más adelante a producir conocimiento, por ejemplo, estudios sobre esos relatos, como también estrategias pedagógicas para proyectarlos hacia la educación primaria, secundaria y obviamente universitaria. La inclusión y los sistemas de educación propia reconoce que todos los pueblos tienen derecho a aprender desde su contexto cultural y social. Esto contribuye a reducir la discriminación y la exclusión histórica que muchas comunidades han sufrido. Cuando el sistema educativo valora los saberes ancestrales y los integra en los procesos de enseñanza, se promueve una educación más equitativa, participativa y respetuosa de las diferencias. Ahora, con este término hay que tener algo de cuidado porque la inclusión implica una inclusión al mismo sistema dominante de educación, sea universidad, sea escuela, y por supuesto puede haber una inclusión democrática en el sistema, digamos, general, pero también los pueblos están luchando por su propio sistema de educación y como se da en Colombia, este concepto y esta práctica, esta vivencia que es la educación propia. Entonces la educación propia implica obviamente un diseño propio de cada pueblo o de cada comunidad donde ellos mismos, digamos, diseñan su educación y no solamente piden ser incluidos, sino también tener su propio sistema. Todos los pueblos tienen sus propios sistemas de conocimiento, de articulación de saberes, de prácticas que implican, digamos, afrontar la vida, producir sus propios modos de vivir, pero ya en términos educativos, una gran parte en los países de América Latina todavía no tienen sistema propio, incluyendo en Bolivia, ¿no?
todavía la educación está diseñada por el Estado. Hay una centralidad de diseño educativo desde los estados, y el Estado puede ser muy democrático, muy, digamos, condescendiente con la diversidad, pero no alcanza casi nunca, digamos, a tener una igualdad educativa para todos. Condiciones, por ejemplo, de infraestructura, materiales educativos o cualquier otro aspecto de la educación que no siempre alcanza para todos. En ese marco, la educación propia es muy importante porque los estados deben reconocer la educación propia como una dimensión posible para que los propios pueblos diseñen su propia educación y no sufran precisamente la desterritorialización, la negación de sus saberes, la negación de sus sistemas. Al contrario, a partir de los sistemas propios de educación, puedan proyectarse a una convivencia intercultural, donde también puedan estudiar a un otro nivel, digamos, inclusive acoger lo mejor del mundo moderno, del mundo de la ciencia, pero siempre volviendo a los territorios, a su educación propia, para fortalecer también, digamos, toda la ancestralidad que tiene cada uno de los pueblos. La vinculación entre los sistemas de educación propia de los pueblos ancestrales y las tradiciones educativas occidentales es importante porque permite construir una educación más incluyente, diversa y contextualizada. Este proceso no significa reemplazar un conocimiento por otro, sino generar un diálogo de saberes donde ambas visiones pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. Si un pueblo decide, por ejemplo, que la matriz de su sistema educativo como educación propia es la estrecha relación con la naturaleza y la recreación de sus propios saberes en una especie de sistema interno de su propio mundo, eso se debe respetar. Pero si otro pueblo también quiere, digamos, a partir del fortalecimiento de su educación propia, vincularse al sistema de conocimiento científico occidental y todo, también se debe respetar. Hay pueblos afros que están apostando a recepcionar la ciencia occidental, pero como una forma de fortalecimiento de sus propios saberes en términos productivos, en términos de producción, por ejemplo, de los conocimientos que implican, por ejemplo, las plantas, lo que significa, por ejemplo, las hierbas, lo que significa todo el sistema botánico, todo el sistema biocultural, digamos, de un determinado territorio en términos de producción. Porque si no hacen los mismos, en este caso los pueblos, digamos, un cierto fortalecimiento de sus propios conocimientos y no usan a la ciencia occidental, también corren el peligro de estancarse o de reproducir una lógica, digamos, artesanal o una forma de convivencia estrecha con la naturaleza. Esta larga palabra de 33 letras aproximadamente, Aruski Pasive Jañana Kasaki Punira Kispawa, quiere decir tenemos que conversar. Y la conversación no es solo entre humanos. Este sentido de esta palabra quiere decir tenemos que conversar también no solamente con los seres humanos, sino con los seres no humanos o con los seres tierra o seres cosmos. Solo la separación absoluta, Hanchuiman Hakke se llama, cuando un sujeto, Hakke es persona, Hanchuiman cuando no tiene el corazón o tiene separado el corazón de la naturaleza, es cuando precisamente ponemos en peligro la madre tierra. ¿Por qué ponemos en peligro la madre tierra? Porque precisamente los sujetos se separan y ven a la tierra como posibilidad de explotación o como un recurso a explotar. Y a continuación en Despertar Educativo es momento de conocer el informe por parte del segundo invitado de la Junta Directiva de nuestra organización sindical. Se trata del secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones, Jesús Alejandro Villa. Un fraternal saludo, compañeros y compañeras. Desde nuestra organización sindical queremos reflexionar un poco sobre lo sucedido el pasado domingo. En esa fecha, millones de colombianos, casi 13, liderados por el movimiento sindical, social y popular, apostamos por la vida, por la justicia social y por la continuidad de las reformas del cambio. Sin embargo, no fue posible alcanzar el resultado como se ha evidenciado. Para nosotros es importantísimo que todos ustedes como magisterio, como trabajadores, entendamos la importancia de lo que se viene en adelante. Continúa la disputa cultural, la disputa del sentido común sobre qué debe ser Colombia y cómo debe ser Colombia.
Por eso, como trabajadores, queremos hacer el llamado a defender los avances en las reformas sociales, en los derechos del pueblo, porque es fundamental que no se retrocedan estos aspectos. Pero de igual manera, rechazar la injerencia extranjera en nuestro país y la estigmatización contra el movimiento social y popular y en particular contra los sindicatos. En segundo lugar, como educadores debemos continuar insistiendo en la defensa de la educación pública, evitando y rechazando proyectos como los bonos escolares, los colegios en concesión o la cobertura educativa. Estos métodos buscan privatizar de forma disimulada nuestro sector educativo y colocar en riesgo no solo el derecho de los estudiantes a tener una educación pública financiada por el Estado, sino nuestras plazas docentes. El debilitamiento de la educación pública para el pueblo colombiano implica el acrecentamiento de las brechas que existen en Colombia. Por eso es fundamental que desde ADIDA, que desde FECODE, insistamos con estos aspectos. Quiero hacer un llamado a todos los compañeros y compañeras a asumir su responsabilidad en términos de estas luchas, a la estructura de nuestra organización, a nuestra junta directiva, a que en este momento coyuntural y complejo tengamos la templanza y la fortaleza que nos posibilite enfrentar el momento que se viene con toda la gallardía y con toda la fuerza que siempre ADIDA ha tenido. Por otro lado, quiero manifestar la preocupación frente a la salida del doctor Bayona de la vicepresidencia de la fiduprevisora. Las denuncias fuertes y claras que ha hecho evidencian unos entramados de corrupción bastante complejos. Para nosotros es fundamental que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio se proteja del desangre vía corrupción. Por eso rechazamos esta salida y consideramos necesario que se continúe profundizando las investigaciones. Finalmente quiero contarles que hemos avanzado positivamente en varias negociaciones colectivas. En el caso particular me correspondió Sabaneta, donde ya terminamos la negociación y estamos pendientes de la firma protocolaria del acuerdo. En el caso de Envigado terminamos, sin embargo, unos puntos que no alcanzamos, los llevamos a mediación. Ya hicimos la solicitud al Ministerio del Trabajo para que asigne un mediador. Y en el caso de Medellín, la cosa está compleja, vamos avanzando, sin embargo, todavía vamos más o menos por la mitad del pliego. Les estaremos contando cómo avanzamos en estos aspectos, compañeros y compañeras. Quiero compartirles esta última reflexión. Como magisterio, como trabajadores, somos parte fundamental de esta sociedad. El esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos en cada territorio, en cada vereda, en cada barrio, se suma y en conjunto podemos seguir transformando esta sociedad. Por eso no desistamos y continuemos en nuestras luchas. Un feliz domingo. Despertar Educativo. Y así hemos llegado a una emisión más de Despertar Educativo. No olviden sintonizarnos todos los domingos a las 7 de la mañana por nuestro canal regional Teleantioquia y seguirnos en todas las redes sociales de nuestra organización sindical. Que tengan un feliz resto de día. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.